¿Te has preguntado alguna vez por qué Juan el Bautista, siendo primo del mismo Jesús, eligió vestirse con pelos de camello y comer langostas y miel silvestre en lugar de disfrutar de una vida cómoda? ¿Qué mensaje tan poderoso estaba enviando Dios a través de esta elección aparentemente extraña? Hoy vamos a descubrir juntos una verdad transformadora que puede revolucionar completamente tu manera de vivir y de relacionarte con lo que realmente importa en la vida. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este momento de oración y reflexión. Soy Elizabeth y hoy quiero compartir contigo una meditación profunda sobre uno de los versículos más reveladores del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 3, versículo 4 nos dice: Juan llevaba un vestido de pelos de camello y un cinturón de cuero a la cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre. A primera vista, podríamos pensar que este es simplemente un detalle descriptivo sobre la apariencia de Juan el Bautista. Pero la palabra de Dios nunca incluye detalles sin propósito. Cada palabra, cada imagen, cada descripción tiene un significado profundo que trasciende lo superficial y nos habla directamente al corazón. Imagínate por un momento la escena. Estamos en el desierto de Judea, hace más de 2000 años. El sol abrasa la tierra árida. El viento levanta pequeñas tormentas de arena y en medio de este paisaje desolado aparece un hombre que no se parece en nada a los líderes religiosos de su época. Mientras los fariseos y saduceos vestían túnicas finas y caminaban con aire de superioridad por los atrios del templo, Juan el Bautista eligió algo completamente diferente. Su vestimenta de pelos de camello no era una declaración de moda, era una declaración de fe. Era un grito profético que resonaba desde las profundidades del desierto hasta los corazones de quienes tenían oídos para oír. El pelo de camello era la tela de los pobres, de los marginados, de aquellos que habían elegido conscientemente alejarse del sistema de valores mundano. Pero aquí está la belleza de la elección de Juan. No era pobre por circunstancia, sino por convicción. No vestía así porque no tuviera opciones mejores, sino porque había entendido algo que muchos de nosotros aún luchamos por comprender en nuestro tiempo. Había entendido que el verdadero valor de una persona no reside en lo que posee, sino en lo que está dispuesta a entregar por amor a Dios y al prójimo. El cinturón de cuero que ceñía su cintura tampoco era un accesorio casual. En la cultura hebrea, el cinturón representaba la verdad, la preparación, la disposición para la acción. Cuando la Escritura habla de ceñir los lomos con la verdad, nos está llamando a estar preparados, a estar listos para servir, a tener nuestros corazones y nuestras mentes enfocados en lo esencial. Juan llevaba ese cinturón como un recordatorio constante de su misión, de su propósito, de su llamado a preparar el camino del Señor. Y luego está su alimentación, langostas y miel silvestre. Algunos pueden pensar que esto suena extraño o incluso desagradable para nuestros estándares modernos, pero consideremos el simbolismo profundo detrás de estas palabras. Las langostas eran uno de los pocos insectos que la ley mosaica permitía comer, representando la obediencia estricta a los mandamientos de Dios. No era que Juan no supiera qué más comer, era que había elegido alimentarse solamente de lo que Dios había declarado puro y apropiado. ¡Qué lección tan poderosa para nosotros hoy! En un mundo donde constantemente somos bombardeados con opciones, tentaciones y distracciones, Juan nos muestra el poder de la disciplina consciente, de elegir lo que nos nutre espiritualmente en lugar de lo que simplemente satisface nuestros deseos carnales. La miel silvestre, por su parte, nos habla de la dulzura que se encuentra en la obediencia a Dios. No era miel procesada, refinada o comercializada. Era miel en su estado más puro, tal como Dios la había creado. Esto nos enseña
que las bendiciones más auténticas de Dios a menudo vienen en formas simples, naturales, sin los aditivos artificiales que el mundo trata de vendernos como necesarios para la felicidad. Pero hay algo aún más profundo en este versículo que quiero que consideremos juntos. Juan el Bautista no estaba simplemente haciendo una declaración personal sobre estilo de vida. Estaba encarnando un mensaje profético que resonaría a través de los siglos. Su vestimenta y su alimentación eran un sermón viviente sobre las prioridades del reino de Dios. Cada vez que alguien lo veía, cada vez que escuchaba su voz predicando en el desierto, recibía una lección visual sobre lo que significa verdaderamente preparar nuestros corazones para recibir a Cristo. Pensemos en nuestra sociedad actual. Vivimos en una época donde el valor de una persona se mide frecuentemente por la marca de su ropa, el modelo de su automóvil, el tamaño de su casa o el número de seguidores en sus redes sociales. Gastamos fortunas en apariencias externas mientras descuidamos el cuidado de nuestras almas. Llenamos nuestros armarios de ropa que apenas usamos, mientras nuestros corazones permanecen vacíos. Compramos los alimentos más exóticos y costosos, mientras nuestras almas se mueren de hambre espiritual. Juan el Bautista nos confronta con una pregunta incómoda pero necesaria. ¿En qué estamos realmente invirtiendo nuestras vidas? La elección de Juan de vestir pelos de camello no era masoquismo espiritual, era libertad radical. Se había liberado de la tiranía de las apariencias, de la presión social, de la necesidad de impresionar a otros con posesiones materiales. Esta libertad le permitía enfocarse completamente en su propósito, preparar el camino para Jesús. No tenía que preocuparse por mantener una imagen, por competir con otros en términos materiales o por satisfacer las expectativas superficiales de la sociedad. Su identidad no estaba construida sobre fundamentos tan frágiles como la moda o el estatus social, sino sobre la roca sólida de su llamado divino. Imagina por un momento cómo sería tu vida si tuvieras esa misma libertad. Imagina si no tuvieras que gastar tiempo, energía y recursos preocupándote por lo que otros piensan de tu apariencia externa. Imagina si pudieras levantarte cada mañana sin la presión de vestir una máscara social, sin la ansiedad de mantener una imagen que no refleja realmente quién eres en lo más profundo de tu ser. Esta es la libertad que Juan encontró en el desierto y es la misma libertad que Dios quiere ofrecernos a cada uno de nosotros hoy. Pero la lección de Juan va más allá de la vestimenta y la alimentación. Su estilo de vida era una declaración profética sobre los valores del reino de Dios. En un mundo que dice, acumula más, Juan decía, necesita menos. En una sociedad que proclama, destácate visualmente, Juan susurraba, que tu carácter hable más fuerte que tu apariencia. En una cultura que grita, tienes que tener lo último, Juan vivía con lo esencial y encontraba en esa simplicidad una riqueza que ningún tesoro terrenal podría igualar. Su alimentación de langostas y miel silvestre también nos enseña sobre la confianza en la provisión divina. Juan no tenía un plan de comidas elaborado, no tenía una despensa llena de provisiones, no tenía un sistema de seguridad alimentaria como los que nosotros consideramos indispensables. Sin embargo, cada día encontraba lo que necesitaba para sostener su cuerpo y continuar su ministerio. Dios proveía para él día a día, comida a comida, como lo había hecho con los israelitas en el desierto cuando les daba el maná cada mañana. Esta confianza en la provisión divina contrasta dramáticamente con la ansiedad que caracteriza a nuestra época. Nos preocupamos constantemente por el futuro, acumulamos cosas por si acaso, llenamos nuestras casas y nuestras vidas de objetos que creemos que nos darán seguridad. Pero Juan nos muestra una manera diferente de vivir, una vida de confianza día a día en la fidelidad de Dios.
no es irresponsabilidad, es fe radical en un Dios que conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos. La imagen de Juan comiendo miel silvestre también nos habla de encontrar dulzura en lugares inesperados. La miel silvestre no se encuentra en los mercados prósperos de Jerusalén. Se encuentra en las grietas de las rocas, en los huecos de los árboles del desierto, en lugares que requieren búsqueda y esfuerzo para ser descubiertos. Así es con las bendiciones más profundas de Dios. A menudo se encuentran no en los lugares obvios y cómodos, sino en los desiertos de nuestras vidas, en los momentos de soledad y reflexión, en las experiencias que nos alejan del ruido del mundo y nos acercan al silencio donde Dios habla. Hermanos y hermanas, mientras reflexionamos sobre esta imagen poderosa de Juan el Bautista, es importante que entendamos que no estamos llamados necesariamente a vestirnos con pelos de camello o a comer langostas. El mensaje no es literal en ese sentido, sino profundamente espiritual. Estamos llamados a examinar nuestros propios corazones y preguntarnos, ¿qué está realmente gobernando nuestras decisiones diarias? ¿Son nuestras prioridades un reflejo de los valores del reino de Dios? ¿O hemos sido sutilmente influenciados por los valores de una sociedad que pone lo material por encima de lo espiritual? Juan el Bautista nos invita a considerar una revolución personal, una transformación radical de perspectivas que comienza desde adentro hacia afuera. No se trata de adoptar una vida de pobreza extrema, sino de adoptar una vida de libertad extrema, libertad de las cadenas invisibles que nos atan a sistemas de valores que no alimentan nuestras almas. Libertad de la necesidad compulsiva de acumular cosas para sentirnos seguros. Libertad de la presión de impresionar a otros con nuestra apariencia externa cuando deberíamos estar enfocados en desarrollar nuestro carácter interno. Cuando observamos más de cerca la elección de Juan de habitar en el desierto, comenzamos a entender que no fue una decisión de escapismo, sino de propósito divino. El desierto, en la tradición bíblica, siempre ha sido el lugar donde Dios forja a sus siervos más poderosos. Fue en el desierto donde Moisés se encontró con la zarza ardiente, donde Elías escuchó la voz suave y apacible de Dios, donde el mismo Jesús fue tentado y emergió victorioso. El desierto representa el lugar de la purificación, del despojo, de la claridad. En el desierto no hay distracciones superficiales. No hay ruidos innecesarios que ahoguen la voz de Dios. Hay solo lo esencial, tú, Dios, y la verdad desnuda de quién realmente eres cuando se despojan todas las máscaras. Juan eligió el desierto porque entendió algo fundamental. Para preparar el camino del Señor en los corazones de las personas, primero tenía que permitir que el Señor preparara completamente el camino en su propio corazón. No podía predicar un mensaje de transformación si él mismo no había sido transformado. No podía llamar a otros al arrepentimiento si él mismo no había pasado por el proceso purificador del arrepentimiento auténtico. Su tiempo en el desierto no fue una penitencia, fue una preparación. Cada día de soledad, cada comida simple, cada noche bajo las estrellas, era parte de un proceso divino que lo estaba moldeando para ser exactamente lo que Dios necesitaba que fuera. Esta es una lección profundamente relevante para nuestros tiempos. Vivimos en una era de conectividad constante, donde el silencio se ha vuelto casi una especie en extinción. Nuestros días están llenos de notificaciones, llamadas, mensajes, ruidos de todo tipo que nos mantienen en un estado perpetuo de distracción. Raramente nos tomamos el tiempo para estar solos con Dios, para escuchar su voz en el silencio, para permitir que su Espíritu haga la obra profunda de transformación que solo puede ocurrir cuando nos apartamos del bullicio del mundo. Pero el mensaje de Juan va más allá de la necesidad del silencio y la soledad.
Su vestimenta de pelos de camello también nos habla de la importancia de la autenticidad en un mundo lleno de pretensiones. Piénsalo. Juan podría haber elegido vestirse de una manera que lo hiciera más aceptable para las multitudes, más atractivo para los líderes religiosos, más presentable según los estándares sociales de su tiempo. Pero eligió la autenticidad radical por encima de la aceptación social. Su apariencia externa era un reflejo fiel de su realidad interna. Un hombre que había sido despojado de todo lo superficial para revelar la esencia pura de su llamado divino. En nuestra época de redes sociales y vidas construidas para la exhibición pública, el ejemplo de Juan nos confronta con preguntas incómodas pero necesarias. ¿Cuánto de lo que mostramos al mundo es genuinamente quienes somos? ¿Y cuánto es una versión editada y mejorada, diseñada para ganar aprobación? ¿Cuánta energía gastamos tratando de proyectar una imagen que no corresponde con nuestra realidad interior? ¿Qué pasaría si, como Juan, eligiéramos la autenticidad radical por encima de la aceptación social? La alimentación de Juan también nos enseña sobre el contentamiento divino. En una sociedad obsesionada con las experiencias gastronómicas, con restaurantes exóticos y platillos elaborados, Juan encontró satisfacción completa en langostas y miel silvestre. No estaba privándose por el gusto de la privación. Estaba demostrando que la verdadera satisfacción no viene de multiplicar las experiencias sensoriales, sino de alinear nuestras necesidades con los propósitos de Dios. Había descubierto el secreto que el apóstol Pablo más tarde articularía. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Este contentamiento no era resignación pasiva, sino gozo activo en la provisión divina. Cada langosta que comía era un recordatorio de la fidelidad de Dios. Cada gota de miel silvestre era una celebración de la dulzura que se encuentra en la obediencia. Su mesa simple se había convertido en un altar de agradecimiento, su comida escasa en un banquete de alabanza. ¿Cuándo fue la última vez que nuestras comidas, por simples que fueran, se convirtieron en momentos de adoración genuina? Pero hay otra dimensión en este versículo que no podemos pasar por alto. La descripción de Juan no es solo una instantánea biográfica, es una preparación profética. Todo en su apariencia y estilo de vida estaba diseñado para confrontar las expectativas de su audiencia y prepararlos para recibir un mensaje que desafiaría todo lo que creían saber sobre Dios, sobre la religión, sobre lo que realmente importa en la vida. Cuando las personas veían a Juan por primera vez, probablemente experimentaban una especie de shock cultural. Aquí estaba un hombre que claramente no encajaba en ninguna de las categorías religiosas familiares de su tiempo. No era como los sacerdotes del templo con sus vestimentas elaboradas. No era como los escribas con su apariencia erudita. No era como los fariseos con su meticulosa observancia externa. Era algo completamente diferente, algo que no podían clasificar fácilmente. Y esa incomodidad inicial era precisamente lo que Dios quería crear en sus corazones, porque cuando estamos cómodos con nuestras categorías religiosas, cuando creemos que tenemos a Dios completamente entendido y catalogado, es cuando más necesitamos ser sacudidos de nuestra complacencia espiritual. Juan era la sacudida que Dios estaba enviando a una generación que se había vuelto demasiado cómoda con su religión, demasiado confiada en sus tradiciones, demasiado segura de sus propias interpretaciones de la voluntad divina. Su apariencia era un sermón antes de que dijera una sola palabra. Declaraba que Dios estaba haciendo algo nuevo, algo que no encajaría en los moldes tradicionales, algo que requeriría una completa reorientación de prioridades y valores. Era una invitación visual al arrepentimiento, una llamada silenciosa a examinar si nuestras vidas externas realmente reflejan nuestras convicciones internas más profundas. Y aquí encontramos una aplicación poderosa para nuestras propias vidas.
¿Qué mensaje está enviando nuestra apariencia, no en términos de moda o estilo, sino en términos de prioridades y valores? ¿Refleja nuestro estilo de vida las verdades que decimos creer? ¿Hay coherencia entre lo que profesamos con nuestros labios y lo que demostramos con nuestras decisiones diarias? Juan nos desafía a vivir con una integridad tal que nuestra vida externa sea un testimonio auténtico de nuestra realidad espiritual interna. La imagen de Juan comiendo langostas también nos conecta con una tradición profética más amplia. Los profetas del Antiguo Testamento frecuentemente usaban su propia vida como mensaje. Oseas se casó con una prostituta para ilustrar la infidelidad de Israel hacia Dios. Ezequiel actuó parábolas dramáticas con su propio cuerpo. Jeremías cargó un yugo sobre sus hombros para simbolizar la servidumbre que venía sobre las naciones. Juan continuó esta tradición profética usando su dieta y vestimenta como parábolas vivientes sobre el reino de Dios. Esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿Cómo está usando Dios nuestras vidas como mensajes para otros? ¿Qué están leyendo las personas en nuestras decisiones, nuestras prioridades, nuestros hábitos de consumo, nuestras maneras de relacionarnos con el mundo material? Cada elección que hacemos es una declaración sobre lo que valoramos, sobre en qué creemos realmente, sobre cuál es nuestra fuente verdadera de seguridad y significado. Juan eligió comer langostas no solo porque estaban disponibles en el desierto, sino porque representaban lo que estaba permitido bajo la ley de Dios. En un tiempo, cuando muchos judíos habían comenzado a relajar su observancia de las leyes dietéticas, especialmente aquellos que vivían en áreas más helenizadas, Juan hizo una declaración clara sobre la importancia de vivir bajo la autoridad completa de la palabra de Dios. No era legalismo, era amor radical por la voluntad divina expresada en obediencia gozosa. La miel silvestre complementaba perfectamente este mensaje. Mientras las langostas representaban la obediencia a la ley, la miel silvestre representaba las bendiciones naturales que fluyen de esa obediencia. No era una miel domesticada, procesada o artificialmente mejorada. Era la dulzura pura que Dios había puesto en la creación para aquellos que la buscaran con diligencia. Esto nos enseña que las bendiciones más auténticas de Dios no siempre vienen empaquetadas de la manera que esperamos, pero cuando las encontramos en su forma más pura, su dulzura supera cualquier placer artificial que el mundo pueda ofrecer. En nuestro contexto moderno, esto nos desafía a examinar nuestras propias fuentes de dulzura y satisfacción. ¿Estamos buscando satisfacción en los placeres manufacturados de una sociedad consumista? ¿O estamos aprendiendo a encontrar gozo en las bendiciones simples pero profundas que Dios ha puesto a nuestro alcance? Estamos tan acostumbrados a los sabores artificiales que hemos perdido la capacidad de apreciar la dulzura auténtica de una vida vivida en armonía con los propósitos divinos. Juan también nos enseña sobre la preparación a través de su ejemplo. Su vida entera era una preparación para su ministerio, y su ministerio era una preparación para la venida de Cristo. No había nada casual en sus elecciones. Todo estaba orientado hacia el cumplimiento de su propósito divino. Su tiempo en el desierto no era un interludio antes de su verdadero ministerio. Era la escuela de entrenamiento más importante de su vida, donde aprendió las lecciones que lo capacitarían para señalar efectivamente hacia el Cordero de Dios. Esta perspectiva transforma completamente cómo vemos nuestros propios tiempos de preparación. Los periodos de espera, los momentos de aparente inactividad, las estaciones de prueba y refinamiento no son obstáculos en nuestro camino hacia el propósito. Son elementos esenciales de nuestra preparación para cumplir ese propósito de manera efectiva. Como Juan, podemos aprender a ver cada experiencia, cada disciplina,
cada momento de soledad con Dios como parte de un proceso divino que nos está moldeando para ser exactamente lo que Él necesita que seamos. El mensaje profundo de Mateo 3:4 también nos habla sobre la verdadera riqueza. Juan, vestido con pelos de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre, era más rico que todos los reyes de su tiempo. Su riqueza no residía en sus posesiones materiales, sino en su claridad de propósito, su intimidad con Dios y su libertad de las ataduras que esclavizan a la mayoría de las personas. Había descubierto el tesoro que no se puede robar, que no se deprecia con el tiempo, que no genera ansiedad por su preservación. La riqueza de una vida completamente alineada con la voluntad divina. En nuestro mundo moderno, donde el éxito se mide frecuentemente por indicadores externos como el salario, el tamaño de la casa o el prestigio del trabajo, Juan nos invita a reconsiderar radicalmente nuestra definición de prosperidad. ¿Qué significa realmente ser próspero? ¿Es poseer muchas cosas o es encontrar contentamiento y propósito en cualquier circunstancia? ¿Es impresionar a otros con nuestros logros? ¿O es vivir con la tranquilidad de saber que estamos exactamente donde Dios quiere que estemos, haciendo exactamente lo que Él nos ha llamado a hacer? La imagen de Juan también nos enseña sobre la importancia del testimonio silencioso. Antes de que predicara su primer sermón, su vida ya estaba predicando. Antes de que pronunciara las palabras «Preparad el camino del Señor», su estilo de vida ya estaba preparando los corazones de quienes lo observaban. Su testimonio no dependía de su elocuencia, aunque ciertamente era elocuente, sino de la coherencia absoluta entre sus convicciones y su forma de vivir. Esta coherencia es especialmente relevante en nuestros días, cuando el mundo está cansado de escuchar mensajes hermosos que no se reflejan en vidas transformadas. Las personas de nuestra generación no necesitan más discursos sobre Dios. Necesitan ver a Dios viviendo a través de personas reales que han permitido que su amor transforme cada aspecto de sus existencias. Juan nos muestra que el testimonio más poderoso no siempre es el que se proclama desde un púlpito, sino el que se vive día a día en las decisiones aparentemente pequeñas, pero profundamente significativas. Reflexionemos por un momento sobre el contraste entre Juan y los líderes religiosos de su tiempo. Mientras ellos competían por los mejores asientos en las sinagogas, Juan encontró su lugar en el desierto. Mientras ellos buscaban ser vistos y admirados por su piedad externa, Juan se contentó con ser visto solo por Dios. Mientras ellos acumulaban honores y reconocimientos, Juan acumuló solo lo esencial para cumplir su misión. Esta diferencia radical no era coincidencia, era el resultado inevitable de dos enfoques completamente diferentes de la espiritualidad. Los líderes religiosos de la época habían caído en la trampa de hacer de la religión un espectáculo, una competencia, una manera de elevarse por encima de otros. Juan, por el contrario, había entendido que la verdadera espiritualidad es un viaje hacia adentro, hacia la humildad, hacia el reconocimiento de nuestra completa dependencia de Dios. Su vestimenta simple y su alimentación básica eran declaraciones proféticas contra el orgullo religioso, contra la ostentación espiritual, contra la tendencia humana de convertir la adoración a Dios en adoración a nosotros mismos. Esta lección resuena poderosamente en nuestro contexto contemporáneo, en una era donde incluso la espiritualidad puede convertirse en una marca personal, donde las experiencias religiosas se documentan para redes sociales, donde el crecimiento espiritual a veces se mide por indicadores externos, como la frecuencia de asistencia a servicios o la participación en actividades religiosas. Juan nos llama de vuelta a lo esencial. Nos recuerda que la verdadera espiritualidad se mide no por lo que mostramos al mundo, sino por la transformación silenciosa pero real
que ocurre en los lugares secretos de nuestros corazones. El ayuno implícito en la dieta simple de Juan también nos enseña sobre el poder espiritual de la abstinencia voluntaria. No se trataba de privación por la privación misma, sino de crear espacio en su vida para lo que realmente importaba. Cada comida que no tomó, cada comodidad de la que se abstuvo, cada placer que eligió no buscar, creaba más espacio en su corazón y su mente para la presencia de Dios. Había descubierto que menos puede ser verdaderamente más cuando ese menos está motivado por el amor y orientado hacia propósitos eternos. En nuestro mundo de abundancia material, el ejemplo de Juan nos desafía a considerar la práctica disciplinada del ayuno, no solo de alimentos, sino de todas las cosas que, aunque no sean inherentemente malas, pueden llenar nuestras vidas de tal manera que no quede espacio para lo sagrado. ¿Qué pasaría si ocasionalmente ayunáramos de entretenimiento para crear espacio para la contemplación? ¿Qué ocurriría si nos abstuviéramos periódicamente de compras innecesarias para recordarnos que nuestra seguridad no depende de nuestras posesiones? ¿Cómo cambiarían nuestras perspectivas si regularmente eligiéramos la simplicidad por encima de la complejidad, el silencio por encima del ruido, la soledad por encima del bullicio constante? Mientras nos acercamos al final de nuestra reflexión sobre este versículo tan rico, quiero que consideremos una última dimensión del mensaje de Juan. Su vestimenta de pelos de camello y su alimentación de langostas y miel silvestre no eran solo elecciones personales, eran invitaciones proféticas para que otros reconsideraran sus propias prioridades. A través de su ejemplo, Juan estaba diciendo a su generación, y por extensión a la nuestra: hay otra manera de vivir. Hay valores más profundos que los que el mundo promueve. Hay una satisfacción más duradera que la que ofrecen los placeres temporales. Hay una riqueza más real que la que se puede contar en monedas. Este es el corazón de nuestro llamado como seguidores de Cristo en cualquier época. Ser invitaciones vivientes a una manera diferente de existir. Testimonios silenciosos pero poderosos de que los caminos de Dios realmente conducen a la vida abundante que Jesús prometió. No necesitamos vestirnos con pelos de camello para hacer esas invitaciones. Necesitamos vestir nuestras vidas con autenticidad, simplicidad y una confianza radical en la bondad de Dios. Queridos hermanos y hermanas, mientras concluimos esta meditación sobre Mateo 3:4, quiero invitarlos a hacer de esta reflexión algo más que un ejercicio intelectual. Juan el Bautista no nos está llamando simplemente a admirar su ejemplo desde la distancia. Nos está invitando a examinar honestamente nuestras propias vidas y a hacer los ajustes necesarios para alinearlas más completamente con los valores del reino de Dios. Oremos juntos ahora. Señor Jesús, te damos gracias por el ejemplo poderoso de Juan el Bautista, tu primo y precursor. Te pedimos que nos ayudes a aprender de su vida de simplicidad radical, de autenticidad absoluta, de confianza completa en tu provisión. Ayúdanos a examinar nuestros propios corazones y a identificar las áreas donde hemos permitido que los valores del mundo se infiltren en nuestras perspectivas. Danos el valor de Juan para elegir la obediencia por encima de la comodidad, la autenticidad por encima de la aceptación social, la libertad espiritual por encima de la acumulación material. Señor, sabemos que no todos estamos llamados a vivir en el desierto físico, pero todos estamos llamados a crear espacios de desierto en nuestras vidas, donde podamos encontrarnos contigo en silencio y soledad. Ayúdanos a valorar estos momentos de quietud, estos tiempos de simplicidad, estas oportunidades de despojarnos de lo superficial para encontrar lo esencial. Que como Juan, nuestras vidas se conviertan en sermones silenciosos que preparen los corazones de otros para recibirte. Te pedimos especialmente por la sabiduría para
distinguir entre las necesidades reales y los deseos artificiales que nuestra cultura trata constantemente de vendernos como indispensables. Ayúdanos a encontrar contentamiento en tu provisión diaria, gozo en las bendiciones simples y satisfacción en el cumplimiento de tu propósito para nuestras vidas. Que como Juan encontró dulzura en la miel silvestre, nosotros podamos encontrar dulzura en la obediencia a tu voluntad, incluso cuando esa obediencia nos lleve por caminos que el mundo no entiende. Padre Celestial, te pedimos que uses este tiempo de reflexión para iniciar en nosotros un proceso de transformación auténtica. Que no seamos solo oyentes de tu palabra, sino hacedores que permiten que estas verdades cambien la manera como vivimos, compramos, nos relacionamos, priorizamos nuestro tiempo y definimos el éxito. Que nuestras vidas, como la de Juan, se conviertan en invitaciones proféticas para que otros descubran la libertad, la paz y el gozo que se encuentran únicamente en ti. Bendícenos, Señor, mientras buscamos vivir con la integridad radical de Juan, con su claridad de propósito, con su confianza inquebrantable en tu bondad. Que cada día de nuestras vidas sea una preparación más profunda para tu reino, una demostración más clara de tus valores, un testimonio más auténtico de tu amor transformador. En el nombre de Jesús, que vino después de Juan, pero que siempre ha sido eterno, oramos. Amén, hermanos y hermanas. Antes de terminar hoy, quiero hacerles una pregunta que los invite a la reflexión personal. Después de escuchar sobre la vida radical de Juan el Bautista, ¿hay algún área específica de tu vida donde sientes que Dios te está llamando a una mayor simplicidad, autenticidad o confianza en su provisión? Me encantaría que compartieras tu reflexión en los comentarios. No necesitas ser específico si prefieres mantener privacidad, pero tal vez puedas compartir cómo este mensaje ha tocado tu corazón o qué aspecto del ejemplo de Juan más te ha impactado. También quiero invitarte a que, si este mensaje ha sido una bendición para tu vida, lo compartas con alguien que crees que podría beneficiarse de esta reflexión. A veces, Dios usa estos momentos de inspiración no solo para transformarnos a nosotros, sino para tocar las vidas de otros a través de nuestro testimonio silencioso de compartir lo que nos ha edificado espiritualmente. Recuerda que la vida cristiana no es un evento único de transformación, sino un proceso continuo de permitir que Dios nos moldee más y más a la imagen de su Hijo. Como Juan en el desierto, cada día tenemos nuevas oportunidades de elegir los valores eternos por encima de los temporales, de buscar la autenticidad por encima de la apariencia, de confiar en la provisión divina por encima de nuestras propias estrategias de seguridad. Que el Señor te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y que te dé paz en este día y todos los días. Que encuentres en la simplicidad la riqueza verdadera, en la obediencia la libertad auténtica, y en la confianza en Dios la seguridad que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. Con amor en Cristo, soy Elizabeth y ha sido un privilegio compartir este tiempo de reflexión contigo. Que tengas un día bendecido, lleno de la presencia dulce del Señor, y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Que Dios te acompañe en cada paso de tu caminar con Él. Amén.